tenemos a nuestra primera invitada de la noche y es una escritora muy, muy reconocida que además hace mucho queríamos invitar a nuestro programa. Hoy pudimos robarle un poquito de tiempo y que venga a nuestros estudios, así que le agradecemos muchísimo su presencia. Alicia, muy buenas noches, un placer que estés aquí. Yo Ay, agradecida a vos y a todos los que pueden hacer posible este momento. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de venir. bueno, la verdad, como te dije, es un placer. El año pasado tuvimos una entrevista en la que pudimos hablar un poquito, pero por supuesto queríamos traerte al estudio y poder hablar bien de tantas, tantas cosas que podemos tocar con vos. Generalmente hacemos un recorrido por todas las vidas del artista, todo lo que hizo, cómo comenzó, sus orígenes, pero si vamos al origen tuyo, vamos a estar absolutamente toda la noche, porque la verdad tenés muchísimo para hablar, pero Y muchos años. sí nos interesa mucho seguir hablando de tu actualidad, porque sos un artista que sigue haciendo muchísimas cosas, y una de las que más me llama la atención es esta convocatoria que me habías enviado de 100 poetas para la paz. ¿Nos podés compartir un poco de este proyecto? Bueno, es fabuloso todo lo que tiene que ver con la paz. Yo, como promotora y como embajadora de paz de la Fundación Internacional Mil Milenios de Paz, estoy en un movimiento de escritores, de poetas por la paz, que es el movimiento 100 Poetas por la Paz. Y ese grupo, que somos más de 100, ahora somos casi 500, pero todos los años se edita el libro 100 Poetas por la Paz. Ahora estamos ya pensando más de 100 Poetas por la Paz, cambiarle el nombre porque ya somos 150 los que el año pasado y este año para el año 2025. Ya estamos enviando nuestros trabajos invitados por la promotora, la coordinadora, que es Verónica Bianchi, una editora de Córdoba, y ella es la que lleva adelante todo el tema de la edición de estos libros, que son antologías sobre la paz. Ujú. Y este año ya salió, ya lo presentamos en la Feria del Libro aquí en La Rioja, en julio, y en marzo sale el del año 2025. Bien, estábamos hablando un poco sobre cómo se originan este gran proyecto que nos mencionabas. Me gustaría saber cómo te convocaron para que seas embajadora. Y me propusieron, a mí hace muchos años, cuando empezó el movimiento, me invitaron, no sé por qué y quién, no conocía, me llegó una invitación para que participe de la edición de esta antología, la primera que salió. Mandé un poema, se seleccionó, y bueno, y desde entonces todos los años me invitan. Bueno, pero ese movimiento que se constituyó a partir de la editora y de la promotora del movimiento, como te decía, de cordobesa. Ella es uruguaya, pero tiene una editorial en Córdoba, vive en Córdoba, Verónica Bianchi. Ella me propuso luego, después de unos años, me propuso como embajadora de paz para la Fundación Mil Milenios de Paz. Esta es una fundación internacional que tiene una llegada muy grande en todos los países, no solamente de habla hispana, y me aceptaron, me aceptaron, y desde entonces estoy trabajando mucho por la paz en todo lo que sea posible, y a su vez yo ya tengo ahijados aquí en la capital de La Rioja. Hay una institución, el Instituto Manuel Belgrano, Ujú. que es, por iniciativa mía, es ahora embajada de paz, y la directora eh, es ella, Elena Arias, ella es embajadora de paz. Y no te imaginas cómo trabaja esa institución, y ahora el Consejo Deliberante de La Rioja también está trabajando, ya han sacado una ordenanza, porque este mes de septiembre justamente es el mes internacional de la paz. Y el 21 de septiembre, desde el año 1922, ha sido declarado, tanto por la ONU y por iniciativa de un pacifista muy conocido en esa época, ha sido declarado el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre justamente. Ahora, ¿qué se propone hacer desde este movimiento internacional, digamos, mundial? Ujú. Porque somos ya muchas agrupaciones que estamos conectadas y
y todos estamos haciendo llegar nuestras iniciativas, nuestros trabajos. Por esa razón yo me informé también la posibilidad de las ciudades comprometidas por la paz y las ciudades internacionales de la paz. Y con esa idea hablé con concejales de aquí de la capital, del departamento capital. Hablé también con la viceintendenta, todos muy entusiasmados, y han declarado por ordenanza, hace poquito, hará una semana, han declarado el 21 de septiembre todas las actividades que realicen en honor a la paz y en homenaje a todos los que trabajan con esa intención, ¿no? De que multipliquemos, de que todos tomemos conciencia de la necesidad de encontrar la paz en cada uno de nosotros en primer lugar, para ir multiplicándola, ¿no? Con nuestra vida, con nuestro accionar, con nuestra tarea, que hay muchas, por lo menos en mi caso, normalmente mantengo un poco en el anonimato, ¿no? Por supuesto que trasciende, pero yo sigo generando actividades, generando embajadas, y es posible que La Rioja sea declarada ciudad, porque la fundación está decidida a aceptarla cuando se declare aquí en el Consejo Deliberante, que en este momento hay un proyecto que lo están analizando, la Comisión de Cultural del Consejo. Es posible que esto se concrete este año. Bueno, la verdad es una iniciativa impresionante, es muy importante lo que nos estás contando y me llama mucho la atención precisamente que cuando yo pienso en vos en los últimos años de tu trabajo, veo libros muy dedicados a lo que es la historia, a lo que es la investigación, y sin embargo la tuya en este caso es una mirada muy futurista, muy para adelante. Me gustaría saber cómo haces para tener esos dos trabajos tan contrastantes. Mira, yo siempre pienso que nadie tiene la verdad absoluta. Soy muy respetuosa de todas las opiniones, en el caso de la historia, de todos los lineamientos que se han ido dando a través de los tiempos, ¿no? En la historia, y que no tiene nada que ver lo que estudiamos, por lo menos en mi caso, y hasta mis nietos han estudiado una historia completamente sesgada. Y por esa razón yo dije, no es posible que los riojanos no conozcamos nuestra historia. Me di cuenta, a los 16 años me di cuenta. Como vos me preguntabas un poco de mi vida, es posible que por ahí salte, ¿no? A la juventud y a los años pasados, contándote lo que me estás preguntando ahora. Justamente yo estaba en 5º año del magisterio en ese momento, y se hizo un intercambio cultural con Perú. Yo tenía el promedio más alto de la provincia, tenía que ir un alumno de cada provincia, y me mandaron a mí de golpe. Tuve que viajar, con 16 años tuve que viajar a Lima. Estuvimos un mes recorriendo todo, pero cuando me dijeron que era un intercambio cultural y yo no tenía idea de la historia más de San Martín, lo poco que estudiábamos en el secundario, pero de la historia ancestral, aborigen o indígena, como quiera llamarle, no tenía idea. Y digo, esto es fundamental que él conozca desde los orígenes. Y me puse a estudiar, no sabes cuánto estudiaba de siesta. Me iba a la casa de una profesora mía de historia en ese momento, y que ella me tenía varios libros para que estudiase. Y bueno, así me preparé muchísimo, me fue muy bien, y cuando volví como consigna, tenía que dar una conferencia. Imagínate, 16 años dando conferencias a todo público sobre toda la cultura indígena, inca de Perú. Bueno, así yo después empecé a tomar conciencia de que una cosa era conocer la historia de los pueblos originarios de América, y otra cosa era desconocer absolutamente lo nuestro. Sí. Porque nunca nos habían enseñado más que los diaguitas, aquí vivieron los diaguitas. Y bueno, entonces desde ese momento, desde los 16 años, yo me propuse a investigar sobre los orígenes de nuestra historia, de nuestra cultura, porque no podemos negar el legado de los indígenas y de los negros, tan
descuidados, tan negados, tan oscurecidos en la historia que habíamos estudiado. Y por esa razón, cuando ya mayor me jubilé, mirá los años, cuando me jubilé de la docencia, porque ejercí la docencia en todos los niveles, empecé a pensar, este es el momento mío para dedicarme a lo que me había propuesto a los 16 años. Y me puse a investigar. 13 años duró la investigación, de la que resultó el libro Desandando La Rioja. Sí. Y ahí trato 12.000 años antes las culturas que se sucedieron en este territorio de La Rioja actual y del noroeste argentino actual. Y bueno, ese libro todavía es un libro que muy reclamado, muy destacado de toda mi obra, porque realmente ha dejado en descubierto de dónde, aunque no seamos o no tengamos un origen indígena, pero la cultura está basada en todo lo que fue, los diaguitas, que para mí es un nombre completamente incompleto de todo lo que las culturas que se sucedieron, ¿no? Porque en realidad los diaguitas fue un nombre que le pusieron justamente los españoles cuando llegaron a estas tierras, porque escuchaban a los indígenas que los acompañaban, que había muchos grupos culturales que acompañaban a los españoles en su incursión por estas tierras, y ellos decían los tiaquitas, o sea, hombres del monte, hombres de altura, eso. Y ellos empezaron a decir diaguitas, como si todo fuese una cultura generalizada en toda esta región. Y no tiene nada que ver. Existían muchísimas subculturas, llamémosle o parcialidades, más correcto, parcialidades de los distintos grupos indígenas que existían y que son los padres de esta tierra, digamos, porque ellos no querían que les dijesen dueños, porque no se consideran hasta la fecha dueños de las tierras, ¿no? Es la madre tierra, o sea, son hijos o padres de los hijos. Y bueno, esa es la historia que a mí me ha llevado a investigar historias de La Rioja, y al ver la aceptación que tuvo el libro Desandando y que tiene, porque ha sido declarado de interés cultural por la legislatura, etcétera, etcétera, y libros de texto en la universidad, en muchos lugares. La cuestión es que yo dije, ya me falta, porque ya no cabía en ese libro hablar, solamente los mencioné a los negros, ¿no? Los negros que para mí, ojo, que quiero aclarar, el término negro por mí es usado con un cariño infinito, no tiene una intención peyorativa, ni mucho menos. Hay muchos que no quieren hablar de los indios, y para mí, y es cierto, es que lo tenemos que contextualizar al término, ¿no? En el momento en que los españoles llegaron. ¿Por qué les llamaron indios? Porque ellos creían que habían llegado a las Indias. Sí. Pero bueno, después eso todos sabemos, cuando fueron explotados, cuando fueron casi extinguidos, lógicamente todo eso se fue negando también por parte de los pueblos que sobrevivieron, y esa designación. Pero yo los llamo como se llamaban en ese momento, porque hasta había leyes protectoras de los indígenas, las leyes de Indias. O sea, se escribió mucho para protegerlos, pero en la realidad no fue así. Y bueno, todo eso me llevó mucho tiempo, mucha extensión en la obra, y por esa razón me quedé con el grupo étnico de los negros esclavos, ahí solo mencionados, y dije, no puede ser esto, me falta esta otra raíz originaria, y por eso escribí en el 23 creo que lo presenté a ese libro, era Persistente esclavitud, formas actuales de discriminación y sometimiento, porque ahí ya toda la primera parte es historia sobre
sobre los esclavos negros, todo lo que legaron también, todo lo que dejaron en nuestra cultura, todo lo que todavía nosotros lo hemos asimilado y lo hemos absorbido y lo mantenemos y no lo reconocemos en su origen. O sea que también una manera de destacar a todas esas etnias, que fueron también numerosas culturas de origen africano, que llegaron como esclavos y que aquí fueron sometidos, explotados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había que hablar de ellos con la mayor crudeza, porque también no eran los faroleritos, las pasteleritas, como nos gustaba, a todos nos gustaba que en los actos del 25 de mayo que nos disfracen de negrita, pero esos no eran los esclavos, no era eso su realidad. Ha sido muy cruenta, muy dolorosa, y toda esa negación y ese racismo que todavía lamentablemente lo sufrimos en nuestro país, en muchos lugares del mundo. Es necesario también que se tome conciencia de ello, que lo aceptemos, que nos demos cuenta cuándo, cómo y cómo lo trasladamos a otros grupos humanos, a otras colectividades que también se sufren. Y eso también me ha llevado a mí a la segunda parte del libro, o sea, las formas actuales de discriminación y sometimiento. Todo lo que tiene que ver especialmente con la mujer, ¿no? La mujer, bueno, y todos los casos de la ancianidad, la discapacidad, todos los casos de discriminación, las diferencias en la percepción de la sexualidad y de cada cual, las distintas formas, ¿no? de reconocimiento que tiene cada cual y que tenemos que respetar y que tenemos que aceptarlo, porque nadie es perfecto, nadie tiene la verdad absoluta, como decía. Bueno, perdóname, estoy hablando mucho, me parece, No, no, por favor. Pero eso es lo que... Es muy evidente lo mucho que te apasiona el tema, lo mucho que investigaste, y sobre todo es lindo escuchar a alguien que específicamente se dedicó a estudiar, a investigar, y de quien podemos confiar en la palabra. Pero algo que sí te quería comentar: hace poco a un colega, Nelson Cerezo, él presentó su primer libro, que es sobre la historia de Vinchina. Ajá. Y estábamos hablando con él y dice, bueno, ya está, ya cumplí con lo que se dice siempre de que hay que tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Yo no te voy a preguntar si plantaste el árbol, es una pregunta muy simple. Hijos ya sabemos que tenés, uno de ellos te está acompañando aquí esta noche. Y libros tenés muchísimos, es muy evidente lo mucho que te gustaron estos últimos libros que nos mencionabas, pero... más allá de hablar del legado, porque evidentemente tu legado tiene una gran parte en esas investigaciones que se van a seguir usando durante generaciones, porque es un material no solo muy importante, sino muy necesario, y que esté incluido en la UNLAR, que se puede incluir en otros lugares de educación, es importantísimo. También, ¿no? Me gustaría hasta mucho... el primario, hay que empezar mejor, desde el primario, desde el inicial. Me gustaría saber si vos tuvieras que pensar en todo tu recorrido, en tus libros, ¿cuál te gustaría a vos que sea el libro por el que te van a recordar, por el que van a pensar de acá a 50, 100 años que ese libro lo hiciste vos? No, a mí me gusta, como elegir, no. Es difícil, lo supongo. O sea, como elegir un hijo, no. No. Todos mis libros ya están, ya no son míos, es como que en eso yo tengo una actitud de mucha libertad, digamos, para la obra en sí. Una vez que uno escribe y publica, ya no es nuestra, ya no es nuestra. Es de quien la recibe, cómo la toma, cómo la quiere, cómo la interpreta, qué aplica de todo eso. Pero bueno, por eso mis libros están ahí, los quiero a todos, poesías, minificciones, historia, pero la realidad me indica que el libro más destacado, el que se sigue buscando y se sigue comprando, uno de los libros que más se solicita, es el de Desandando La Rioja. Y el de Severa Villafañe. Sí.
Sí, Severa sí, 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 Villafañe, sí. una historia inconclusa. ¿Por qué le llamo yo inconclusa? Una historia inconclusa. Porque es mucho lo que se ha dicho, desgraciadamente todos los libros que se han publicado después del libro de Sarmiento, Civilización y Barbarie, bueno, el de Facundo, que le llamamos también, ese donde Sarmiento ha dejado volar todo su odio por los gauchos, por los caudillos, por Facundo. Y en realidad es un libro que desde el punto de vista literario es una obra de arte, pero desde el punto de vista histórico tiene muchísimas falencias y muchísimas inexactitudes. Por esa razón, el tema de Severa, que él lo trata con una crudeza absolutamente falsa, es también lo que a mí me ha llevado a investigar. Y en el libro tratado sobre todo lo que se escribió sobre Severa y Facundo. Investigué todo lo que se ha escrito a través del tiempo. Y están los que después hicieron el revisionismo histórico, perdón, sobre la obra de Facundo, por ejemplo, que escribió Sarmiento, y te cuentan otra versión, o te muestran muy rápidamente el tema, porque Severa Villafañe, en realidad tenés que conocer mucho de su origen, de su vida, de su edad tan temprana en la que murió, y de la forma de vida de La Rioja en ese momento, de esas familias, como para poder tener una idea de la exactitud o del acercamiento más próximo a la verdad. Por eso es que lo dejo, muestro todo, con muchísimo respeto por todo, pero dejo como que para que el lector interprete y resuelva. Eso fue así, no fue así, fue esto, fue este otro, cómo terminó, bueno, que le ponga un fin a la obra. Por eso es que se llama así, Severa Villafañe, una historia inconclusa, que la tendrá que terminar quien la lee. Y ahora justamente se está trabajando en la reedición de ese libro, que yo ahí tengo que reconocer que me descuidé muchísimo con Severa Villafañe, porque se agotó a los 2 años, menos de 2 años de haberse editado, en el 2016. En el 2018 ya no había libros, y yo no hice nada por reeditarlo, por ver cómo lo podíamos volver a poner ante el público. Y últimamente, parece mentira, no sé por qué razón, me han empezado a llegar a mí y a la Secretaría de Cultura justamente pedidos por ese libro, preguntando dónde pueden conseguir el libro Severa Villafañe. Bueno, a raíz de eso, hablando con la Secretaria de Cultura, hemos decidido, ella me ha pedido que en noviembre lo tenga listo, reeditado, que vamos a hacer todo lo posible para que se pueda hacer. Bueno, ojalá que sí sea, porque en mi caso es uno de los libros que hace mucho quiero comprar y no lo puedo encontrar. Claro. Encontré varios libros tuyos en esta última edición de la Feria del Libro. Hay bastantes que son accesibles, pero es verdad que el de Severa no había forma de encontrarlo. No, desde el 2018 ya no está. Pero Alicia, esa es una desatención, ¿no? no, bueno, pero si vos decís que ahora en noviembre podemos tener esta segunda edición, esperemos que así Dios sea. quiera que pueda ser. Por favor, avísame si lo llevo a comprar esta vez. Ya, Lo que sí te quería preguntar ahora que hablamos de tantos temas, de tanta historia, tantos libros tuyos, ¿sentís que hay algo de lo que todavía no escribiste que te queda pendiente? Sí. ¿De qué tema sería? El de lo que me dio el empujón para empezar a escribir, para publicar. Porque yo escribía, investigaba, averiguaba, tenía montones de papeles, pero nunca con la idea de publicar algo. Bueno, así que es la historia de Enrique Vera Barrios. Ah, muy interesante. Porque dentro de unos años, si no ya,
nadie sabrá por qué se llama así el Sí, hospital, ¿no? pasa con el tiempo, pasa y Claro. queda el nombre. ¿Y por qué le habrán Pasa, puesto a Enrique Berabarro? Dirán. yo Y me ya se, ¿ya? me espanté hace muy poco cuando hablando con un chico, un amigo, me dice, vamos al teatro me dice, no sé cómo se llama. Al Víctor María Cáceres, sí. Y ¿Quién lo miro y era? le digo, ¿vos sabés por qué se llama Víctor? No, qué sé yo. No, ¿cómo qué sé yo? Y digo, bueno, y se ve que va a pasar el tiempo y nos va a pasar. Vamos a pasar por monumentos, por edificios, por escuelas con nombres que no vamos a reconocer. Y son justamente los que han dejado, los que han construido la historia de La Rioja. Porque la historia de La Rioja no solamente son las guerras de los caudillos, no, sino también todo lo que se ha hecho posteriormente por el bien de la cultura, de la medicina, de todo lo que quisiera yo que se conozca, ¿no? Así que en este momento estoy trabajando sobre una biografía, pero no una biografía como tal, sino hablar sobre la vida de Enrique Berabarros, pero centrándola en la época, en La Rioja de esa época, lo que fue no solamente la parte territorial, digamos, lo urbanístico de la ciudad en esa época, sino con quién fue la familia de él, qué fueron, qué dejaron, qué hicieron, y por qué, y quién lo destacó, porque lo que más divertido de toda esta historia es que Enrique Berabarros ha sido destacado en Estados Unidos y en Rusia, y aquí en La Y acá Rioja, no. dentro de poco, no lo vamos a conocer, no vamos a ver quién era. Así que esa es mi obra actual. Bueno, la verdad, interesantísimo. Alicia, yo te diría que ya sos una historiadora más, una persona a la que se le puede consultar algo tan importante como es la raíz de nuestra provincia, como son todas estas cosas que vos mencionabas que tenemos que saber precisamente porque es algo infaltable en la identidad de cualquier pueblo el conocer su historia. Ya para ir cerrando, me gustaría saber, nos contaste entonces esta reedición que vas a hacer de Severa Villafañe, este proyecto que tenés ahora con la historia de Enrique Berabarros, y yo creo que vi hace poco en tus redes que hay en un tiempito un viaje que vas a hacer, Ay, no. ¿no? Era de... estábamos hablando al principio de los 100 poetas por la paz. Creo que hay una presentación en Chile, no vas a estar presente. Mira, me han invitado, pero en este momento me resulta imposible viajar. Pero me Bueno, han invitado. pero va a haber más presentaciones de los 100 poetas. Sí, Bien. 100 poetas del 2024 se sigue presentando en todo el país, en Chile, en Puerto Rico ahora, que también me invitaron para Puerto Rico, para la Feria del Libro, bueno, y yo tampoco puedo viajar en este momento. Así que, bueno, pero como siempre digo, las cosas por algo se dan y lo importante es que esto trascienda, haga quien haga la actividad, desarrolle, trabaje. Lo importante es que seamos muchos. Y si hay otros los jóvenes, por favor, los jóvenes. Yo tengo muchísimo interés en que esta obra que uno ha dejado, que uno ha ido construyendo con los años, sea continuada, pero por esa razón, más que lo que yo haga, me importa lo que hagan los jóvenes. ¿En qué medida ellos se han motivado, se interesan, se preocupan por el tema de la paz, por ejemplo, por la historia de La Rioja, por ejemplo? O sea, todas esas metas que yo cuando era joven me había propuesto realizar, que las haya logrado o no, no tiene importancia, sino que justamente hayamos dejado ese interés para la continuidad. Es importantísimo ahora que los jóvenes estén con deseos de seguir esta historia. Por eso es que me importa tanto el tema este de la paz, porque los niños están interesados en eso. No saben lo que escriben, lo que dicen, lo que hacen, las manualidades y los mensajes. Es maravilloso. Y este es el futuro del mundo. Este es el futuro, porque la paz es vida. Entonces, tenemos que seguir trabajando mucho con los jóvenes. O sea, de qué manera llegar, porque en cuanto llegas a ellos con una palabra, y Dios quiera que alguno escuche lo que estamos diciendo y que se interese. Yo ofrezco
todo lo que tengo y todo lo que sé, totalmente como un servicio, para quien se interese y necesite trabajar o averiguar o investigar sobre el tema, sobre todo lo que hemos hablado acá. Estoy dispuesta, hasta que Dios lo diga, a seguir trabajando en ese sentido. No tengo ningún otro interés, o sea, es una cosa, una actitud de servicio nada más, como te lo he dicho, y quisiera ver eso, que los jóvenes están entusiasmados. No, pero ya con las presentaciones de los libros 100 Poetas por la Paz en la Feria del Libro, mira, se llena de jóvenes y los niños de las Sí, escuelas. hemos visto querido. fotos. Escucha, entonces yo digo, salen todos entusiasmados, todos te quieren besar, todos, y bueno, eso significa que les ha tocado en algo, o sea que no es un tema abstracto, un tema tan extraño, todo esto que de lo que hablamos ahora, porque no hemos hablado de poesía, no hemos hablado, pues, dentro de lo que yo hago, de minificciones, no, hemos hablado justamente de la historia de La Rioja. Gracias por preguntarme todo eso. Y de la paz. Bueno, la verdad, 2 temas importantísimos y 2 temas que creo que ya son algo que nos hacen pensar en vos y que definitivamente ese es el legado que nos estás dejando, y creo que este nuevo libro de Enrique Vera Barros va a ser importantísimo para nuestra cultura, así que te agradezco mucho que nos hayas contado este proyecto. Te deseamos siempre el mayor de los éxitos y sabes que estamos muy atentos a todo lo que haces y a todos los que nos podés compartir. Muchísimas gracias por haber venido. Te agradezco a vos y me voy muy contenta porque hablé mucho, pero bueno, creo que eso es necesario, ¿no? De vez en cuando el mensaje, que ya no ejerzo la docencia, entonces cuando me invitan, sin duda es como que empiezo a hablar todo lo que necesito Como a dar decir. una lección. No sé si la parte docente uno la lleva hasta la muerte, pero es necesario dejar un entusiasmo, generar un amor por lo que se vive, ¿no? Absolutamente. Por lo que es nuestro pasado y por lo que será nuestro futuro. Muchas gracias, Alicia. Gracias a vos. Acabamos de hablar entonces con la escritora Alicia Corominas, que nos contaba, como dijimos recién, sobre los 100 Poetas por la Paz, sobre la historia de nuestra provincia, y nos adelantaba estos proyectos que la van a ocupar el resto del 2024. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más Culturas en Libertad.